Hoy empezamos con el libro de Colosenses, un libro muy especial como todos los de las Sagradas Escrituras, en el cual Pablo está saludando en los tres cuerpos que tiene esta carta. Saluda a la congregación, luego corrige las doctrinas falsas que se estaban dando en la iglesia de Colosas y finalmente siempre va a mostrar la supremacía de Cristo. Y hoy que vamos introduciendo a este libro es importante contextualizar un poco quiénes son los colosenses, dónde estaba sentado este pueblo y cómo se desarrolló el evangelio en medio de ellos para poder entender acerca de esta carta. Probablemente se supone que Pablo nunca vio Colosas, nunca llegó a Colosas. Quien llevó el evangelio fue Epafras, uno de los discípulos de Pablo. En Hechos de los Apóstoles se narra acerca de cuando Pablo llega a Efeso. Efeso estaba como a unos 180 kilómetros de Colosas, ¿sí? Llamémoslo así, eran pueblos algo cercanos. Para que más o menos tengamos una idea, cuando en la Biblia se habla acerca de Asia Menor, no se está hablando acerca de China o Japón, ¿sí? Sino es más bien la puerta al continente asiático, lo que hoy podríamos llamar Turquía. Donde está actualmente Turquía, antes estaba Colosas, Efeso, la Odisea. Estas dos últimas inclusive son iglesias donde el apóstol Juan escribe en su libro de Apocalipsis, ¿no? Las cartas a las 7 iglesias. Dos de estas están cerca de Colosas. Colosas se supone que hubo un tiempo donde fue una ciudad que tuvo un gran desarrollo, pero para el tiempo que recibe la carta de Pablo, más o menos años 60 después de Cristo, es una ciudad que está casi terminando, o es una ciudad que dejó de crecer, y al estar asentada en una zona de altos sismos, se supone que hubo un sismo que afectó la zona de tal manera que los habitantes decidieron ya no reconstruir Colosas. Entonces Colosas más o menos tiene su historia hasta esa época. Como les digo, Pablo aparentemente nunca llega a Colosas. Es en Hechos de los Apóstoles cuando él predicando en Efeso, luego de que han pasado 3 meses y la predicación no ha calado en los judíos, él sale de predicar del templo a predicar llamémoslo así, como en una escuela. Y en esta escuela es cuando Epafras probablemente es discipulado por Pablo, y luego este hombre lleva el evangelio a Colosenses y comienza una iglesia. Y es hermoso mirar cómo Dios utiliza a cualquier persona para desarrollar su obra, para llevar el evangelio. No lo hace solamente con estrellas, como wow, es que es Pablo el que debe llevar. No, sino que la predicación del evangelio, el comenzar a crecer y sembrarse iglesias nuevas, lo hace con cualquier persona, como lo hace hoy en este tiempo. Y entonces, aparentemente esta iglesia, que tiene buen fundamento, es una iglesia que está muy arraigada en la Escritura, y eso lo vamos a ver que Pablo mismo lo reconoce, pero también es una iglesia muy atacada por falsas filosofías y doctrinas, muy como pasa también en este tiempo, ¿no? Siempre el evangelio está siendo contaminado con el pensamiento humano. Y igualmente ocurría en ese tiempo que comienzan a aparecer filosofías extrañas, pensamientos extraños que posteriormente,
estas filosofías, al mezclarse con el cristianismo, aparece lo que se conoce como el sincretismo religioso. ¿Qué es eso? Una mezcla entre el cristianismo y filosofías. Hoy hay muchas iglesias que la psicología es parte de su doctrina y no está bien, eso es pecaminoso. No, la palabra de Dios no necesita el apoyo de nosotros para que sea entendida, necesita mantener su pureza para que el hombre pueda ser transformado. Este sincretismo da origen a lo que actualmente tenemos como las ideologías gnósticas y ascéticas. El hecho de pensar que Cristo era un buen hombre, pero era solamente eso. No era el Hijo de Dios, no es el Hijo de Dios, no es santo, es un gran maestro, una gran persona. No se puede negar que es un personaje histórico, pero nada más. Eso es el gnosticismo. Entonces, esto aparece en Colosas y lo que hace Pablo desde Roma en su prisión, ¿sí? Porque él está escribiendo desde la cárcel, escribe esta carta a los colosenses y 2 cartas más que ya las hablaremos más adelante. Pero una de estas cartas es esta. Y esta carta sale de prisión entre el año 60 y 61. Y muy probablemente ese fue casi el mismo año o pocos años después en lo que Colosas desaparece como tal. E inclusive la iglesia desaparece como tal. Pero su carta queda y prevalece con verdades teológicas muy profundas. Entonces quiero invitarte que vayamos al primer versículo del primer capítulo de Colosenses, que es la salutación apostólica, y que quiero que ustedes puedan notar cómo por la guianza del Espíritu Santo no hay palabras con poca importancia ni banales en las Escrituras. Inclusive en la salutación no es solamente una salutación como hola colosenses, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado? No, sino que está cargado de enseñanza, de teología, y más cuando él quiere llamar a los colosenses a que se mantengan en la doctrina santa y pura. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a todos los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay muchos que dudan si fue Pablo el que escribió la carta a los colosenses. Muchos hablan de que la forma literaria en la que está escrita esta carta difiere de las otras cartas de Pablo. Pero creo que los argumentos son muy banales. Dudo que podamos conocer a alguien y la esencia de alguien a través de nada más su literatura. Nos dejará ver muchas cosas, pero no podría hacerme de la personalidad de una persona. Y más cuando la carta comienza hablando de Pablo como que él es el autor, estando juntamente con Timoteo. No creo que Timoteo sea el amanuense, creo que hay alguien más que está escribiendo. Era la costumbre en aquel tiempo, pero él da a entender de que es el autor, Pablo, y luego dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Algunos podrían pensar, claro, está sacando a relucir sus credenciales, como hoy lo harían estos apostolillos que hay y sobreabundan en las iglesias, ¿no? Es que yo soy el apóstol del Señor. No, Pablo no tiene ese sentir ni ese corazón. Él no necesita mostrarse a los demás como alguien importante. Lo que él está diciendo es, en la vida puede haber muchas ambigüedades. En la vida podemos tener ambigüedades sobre muchas cosas o incertidumbres, como ¿qué va a pasar mañana? Podemos tener planes, podemos tener sueños, pero realmente certezas de lo que va a pasar mañana no lo sabemos. Menos la siguiente semana o quién sabe después de un mes o un año. Pero sí, Pablo sí tiene la certeza de algo, que él es apóstol del Señor. Él tiene una
identidad clara de quién es en Cristo. No es nada más como cuando a veces hacemos esa pregunta, ¿y quién eres tú? Y a veces decimos, bueno, en mi caso yo podría decir, yo soy Juan Diego. Pero si voy al registro civil y me dejo de llamar Juan Diego y me pongo, no sé, Manuel, ¿cambia mi esencia? No, cambió mi nombre, pero sigo siendo yo. Tampoco soy las cosas que hago. No soy un ingeniero o un pastor, porque si el día de mañana dejara por algo el pastorado o me quitaran mi licencia de ingeniero, ¿dejo en esencia de ser yo? No. Entonces tampoco soy ni mi profesión ni mi ocupación. No soy mi nombre. Entonces, ¿quién soy yo? Pablo se identifica a sí mismo como apóstol y nosotros hoy podríamos identificarnos muy claramente como hijos de Dios. Eso es algo que no cambia. Eso es algo en lo que está, es y no cambiará por absolutamente nada. Y Pablo lo reconoce y dice, si soy apóstol, no es porque desde chiquito quería ser apóstol. Ay, sí, es que cuando era pequeño yo decía, quiero ser apóstol. No es un anhelo. Tampoco es formación, no es que, sí, estuve siguiendo mi licenciatura, saqué mi maestría, ahora estoy sacando mi apostolado y el próximo año saco mi arcángel. No, eso no funciona, no es así, no es algo ni aprendido ni algo deseado, es un llamamiento santo. Y ese llamamiento santo a Pablo es a ser apóstol de Jesucristo y a ti y a mí a ser hijos de Dios. Pero esa debe ser una certeza, porque no es una certidumbre, no puedes decir, ¿seré hijo de Dios? Creo que a veces sí, cuando estoy en la iglesia y cuando estuvo así chévere el mensaje y salgo todo animado, entonces soy hijo de Dios. Pero cuando por ahí da mis mentirillas y hago cosas que no debería hacer, veo cosas en la pantalla que no debería ver, entonces ya no soy hijo de Dios. No, ¿eres o no eres hijo de Dios? Nuestros hijos, aunque se saquen malas libretas y aunque tengan un comportamiento no deseado, siguen siendo nuestros hijos. ¿Cuánto más si nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos? ¿Cuánto más el Padre que es perfecto? Entonces, tenemos la seguridad de la salvación. Y hay gente que cuando dicen, no, pero es que la salvación sí se puede perder, es imposible perder algo que nosotros no podemos ganar, porque no lo ganamos nosotros. La palabra dice que es por la gracia de Dios, es por la voluntad de Dios que somos salvos. Ahora, entonces eso quiere decir que yo puedo pecar y hacer lo que sea. Si tienes ese pensamiento, lo que deberías pensar es si realmente eres salvo. Porque aquel que es salvo ya no quiere seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. Es así de sencillo. O sea, si tú todavía, ya soy salvo, entonces ahora puedo hacer lo que yo quiera. Entonces yo pensaría, creo que debes mirar bien si eres salvo. Porque aquel que es salvo ha sido purificado, ha sido comprado a precio de sangre. Y eso va a generar una transformación. Eso es lo que dice Pablo en uno de sus libros, ¿no? Que seamos transformados. Entonces lo que se espera es eso. Entonces Pablo está dejando en claro eso, está dejando clara cuál es su posición en ese momento en Cristo para hacer esta corrección que vendrá más adelante. ¿Recuerda quién es Pablo? ¿Quién fue Pablo? Saulo de Tarso, el que delante de quien pusieron la ropa del primer mártir de la iglesia, de Esteban. Esteban fue apedreado delante de Pablo antes de convertirse en Pablo. Pero Pablo no está diciendo, ay, sí, es que yo antes era un vil pecador. No, él está diciendo claramente, Pablo, apóstol de Cristo, por su voluntad. Él tiene claro quién es. Y eso debería cuestionarnos a nosotros si tenemos claros quiénes somos. Y si tenemos claro quiénes somos, el resto de esta introducción nos va a llevar a, si estamos claros en quiénes somos,
¿Es claro nuestro testimonio delante de los demás? Porque si somos y decimos ser hijos de Dios, eso debe ser evidente. Eso debe ser a luces un diferenciador para los demás. Y tú eres diferente. Y tú eres distinto. Tú hablas de una forma diferente. Tú vistes de una forma diferente. Es lo que le dijeron a Pedro cuando seguía de lejos a Jesús antes de la crucifixión, ¿no? Tú te oyes como Él. Tú vistes como Él. Y eso debería ser notorio también en nosotros, ¿no? Hace notar que está con Timoteo, como les digo, en cárcel, y nos deja ver claramente a quién lo escribe. Sabemos que la carta está escrita a los colosenses, y recuerden, él no ha ido a la iglesia de los colosenses. Él ha escuchado acerca de los colosenses. Y miren cómo alguien que ha escuchado un testimonio de alguien se refiere a ellos. Dice, a los santos y fieles. A los santos y fieles. Hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por lo que él ha escuchado acerca de los colosenses, él los puede llamar de esta manera, santos y fieles, hermanos. Es muy curioso cómo Dios en su misericordia nos da esta familia espiritual llamada iglesia. Con tantas diferencias, tan distinta en todas las formas, pero en la cual podemos sentirnos en familia desde el primer momento. El día viernes, les comentaba en la primera reunión, recibí en eso de la noche una llamada de un pastor de Cañar que me decía que estaban aquí con una comunidad de gente que había venido de allá, todos indígenas, y que querían escuchar un mensaje de la palabra de Dios. A mí me llamó mucho la atención, tengo que ser honesto, porque en la experiencia que uno tiene como pastor, claro, cuando recibe una invitación de estas, siempre, y bueno, ¿qué doctrina tienen? ¿Ustedes son bautistas o son pentecostales? ¿Son calvinistas? O yo no sé, tantas cosas que a veces ponemos como lineamientos, ¿no? Y me llamó mucho la atención que él no preguntó nada, solamente me dijo, vea, usted es pastor, le buscamos en la página y encontramos su iglesia y queremos que nos dé un mensaje. Un rato, hasta con la situación tan triste que está viviendo nuestro país, dije, no me vayan a querer secuestrar, voy a predicar y... Es que la verdad, o sea, uno ya no sabe qué esperar, ¿no? Entonces, bueno, un poco desconfiado le dije, ok, déjeme pensar, voy a ver, tratando de poner excusas para... Pero luego estaba preparando este tema, ¿no? Y veo esto, y veo esa cercanía de Pablo con gente que ni siquiera conoce, pero es su familia. Hermanos míos, santos y fieles. Y digo, bueno, está bien, y sí, realmente fui, y gracias a Dios no me secuestraron, ni fue nada malo, sino más bien fue una linda experiencia, porque algo que pude ver, no compartí con ellos más de una hora, no es que nos presentamos, nos tomamos un café y nos hicimos amigos, no, llegué, prediqué y luego me fui. Pero era increíble porque vestíamos diferentes, sin duda nuestros nombres eran distintos, estratos hasta culturales, económicos diferentes, pero había una cercanía en la cual, oh hermano, ¿cómo estás hermano? Y qué gusto verte y qué chévere, y nos saludamos como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Y esa es la cercanía que te da la familia en Cristo, el verdadero sentir, porque podemos ser diferentes en muchas cosas, podemos ser diferentes en todo, pero estamos unidos en su espíritu. Hemos sido llamados en una sola paz y en una sola gracia para caminar juntos. Sin importar cuál es tu apellido, cuál es el color de tu piel, cuántos años tienes, cómo está tu economía, qué tan endeudado estás, qué tanto conocimiento tienes o qué tan poco conocimiento tienes. Nada de eso vale. Su misma palabra dice, ya no hay
ni hombre ni mujer, ni libre ni esclavo en el Señor, ni judío ni griego. Todos hemos sido llamados a ser uno en Cristo. Y eso es el espíritu que nos une. Y eso es lo que Pablo puede ver en ellos. Solamente habiendo oído su testimonio, él puede llamarlos hermanos, porque sabe que esa no es la obra de un hombre, sino es la obra de Dios mismo, transformando el corazón del hombre y volviéndolo a su imagen y semejanza. Amén. Ok. Y luego dice estas palabras: gracia y paz sean a vosotros. Y no son solamente palabras puestas, porque la una no puede subsistir sin la otra. Sin gracia no podemos tener paz. Porque nosotros en otro tiempo éramos enemigos de Dios. Y solamente la gracia de Dios, no tus obras, no mis obras, no tu buen comportamiento o mi buen comportamiento, no el que asistamos a una iglesia cristiano protestante. No, nada de eso nos hace aceptos al Señor. Lo que nos hace aceptos al Señor es que su gracia se ha derramado sobre nosotros y que por su gracia hoy podemos tener paz para con Él. Y Pablo, en estas cortas palabras, que nada más es una salutación, él casi ha predicado la esencia del Evangelio. Y él ha dejado claro identidad, ha dejado claro la relación entre la iglesia y ha dejado claro que todo esto es posible por la gracia de Dios. ¿Eso lo puede hacer un hombre? No, solo aquel que es inspirado por el Espíritu Santo puede redactar en pocas palabras un mensaje tan profundo. Y luego es una oración realmente lo que vamos a encontrar desde el versículo 3 hasta el 8. Porque Pablo es un hombre de oración y no es un hombre de oración solamente cuando se debe orar, sino como dice la palabra, haciéndolo en todo momento. Y es más, comienza diciéndolo que él siempre está orando por ellos. Dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que son muy clásicas en el ser humano es que nosotros oramos cuando las personas están mal. Por ejemplo, alguien te dice, mira, fulanito o fulanita ya no viene a la iglesia. Uno dice, tenemos que orar por él para que el Señor toque su corazón y le traiga de nuevo. O algo así por el estilo que solemos decir, ¿no es cierto? ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero generalmente oramos cuando nos enteramos de que alguien está mal. Pero en el caso de los colosenses, Pablo está escuchando y dice, wow, ustedes son fieles al Señor, ustedes son santos en el Señor, y yo oro por ustedes. O sea, Pablo nos está diciendo, es bueno no orar solamente en la necesidad, también es bueno orar para agradecer al Señor y dar gracias de que todo está bien. Porque en este mundo tendremos aflicción y la vida es como una rueda. Hoy estamos todo bien, pero quién sabe el día de mañana. Y qué lindo saber de que alguien está orando por ti, aún pidiendo por ti antes de que entres en periodos de prueba. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo ora por el apóstol Pedro antes de su caída? Pedro le estaba diciendo, Señor, que no te acontezca el ir a la cruz. Le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y yo he pedido al Padre. Lo que está diciendo es que es una oración anticipada. Y yo he pedido al Padre para que luego de esto tu fe no decaiga. No es para que te libre de la prueba, no. Es para que habiendo vivido la prueba, tú permanezcas firme. Porque algo que tenemos que tener claro es que las pruebas, y lo dice la palabra de Dios, no están hechas para destruirnos, no está hecho para hacernos mal. Dice que siendo nuestra fe sometida a prueba, aún por un breve tiempo, seamos perfeccionados para el tiempo del Señor. O sea, la prueba tiene un propósito. La prueba no es que es mala. La prueba es buena porque pule aquello que decimos que tenemos. Es fácil decir, yo creo en Dios. Es complicado
mantenerse en Dios cuando las circunstancias son difíciles y contrarias. O es difícil mantenerse en Dios cuando nuestra carne está deseosa de hacer cosas que no nos conviene. Porque todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Por eso Pablo, y nuevamente lo vuelvo a poner en ese orden, Pablo habla primero de identidad, luego habla de frutos visibles, porque si está diciendo que son santos y justos, es algo que él tal vez no ha visto con sus ojos, pero sí lo ha escuchado, y eso lo deja ver en el versículo 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Lo que está diciendo Pablo es, he oído de vuestra fe. La fe no es silenciosa, queridos hermanos. La fe es algo que tiene que escucharse. La fe es algo que trasciende a través del sonido. ¿Has escuchado que se diga de ti, oye, ¿cómo has cambiado? ¡Wow, qué increíble! Oye, yo te conocía de antes, pero ¿cómo has cambiado? Yo he escuchado de ti que ya ahora ya no frecuentas los lugares que antes frecuentabas. ¿Sabes qué? He escuchado que tratas mejor a tu familia. He escuchado que manejas mejor tus finanzas. He escuchado que estás asistiendo a la iglesia. Bueno, la fe va a producir sonido que va a llamar la atención de alguien más, de alguien que está cerca de ti, de alguien al cual tú ni siquiera sabes que estás afectando con tu forma de vivir, pero créeme que lo estás afectando. Créeme que yo he escuchado a gente que me dice, pastor, ¿usted alguna vez oró por mí? O yo alguna vez le escuché un mensaje o cosa por el estilo, y no tiene idea de cómo eso afectó mi vida, cambió mi vida o lo que sea. Y uno dice, ni siquiera me acuerdo quién es. Ni siquiera me acuerdo que prediqué eso. Y es así. A veces hacemos cosas sin darnos cuenta pensando que no tienen gran impacto. Pero la palabra de Dios nos muestra que nuestra vida tiene gran impacto. Y la tiene, lógicamente, cerca de las personas que están a nuestro alrededor, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra familia. Pero aunque no lo creas, hay gente que te está viendo. Y sin duda no tienes que comportarte bien o mal por la gente que te está viendo, sino porque esa es tu esencia. Pero sí tienes que estar consciente de que tu forma de vivir afecta a otras personas. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y Pablo es claro en decir vuestra fe en Cristo Jesús, porque si Pablo está confrontando el sincretismo religioso de la época, lo que él quiere es dejar en claro que no se trata de fe por fe, porque hoy por hoy en las iglesias, muchas iglesias viven su fe de esa manera. Es que yo sí tengo fe. No, es que hay que pedir con fe. No, es que mi fe está ahí. Y suena lindo, pero no se trata de fe por fe. Yo en la universidad tenía un compañero ateo que él tenía mucha fe. Y él me decía, mira, es que tienes que tener fe. Fe, aunque sea en el foco, ten fe, pero tienes que tener fe en algo. Y ese es el problema, que no se trata de tener fe. La fe no es algo místico que te produce resultados. La fe es la certeza de creer en algo o en alguien. Y en este caso es en alguien. Porque él dice claramente, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Dónde está depositada tu fe, querido hermano? Querida hermana, ¿dónde reposa tu fe? ¿En las finanzas? ¿Es que si no trabajo no como? Claro, tiene sentido, pero la Escritura me dice que Él es mi proveedor. Ahora, eso no quiere decir que yo sea un vago y espere que Él lo haga todo. No, tampoco quiere decir eso. Pero ¿dónde reposa tu fe? ¿En tu conocimiento? ¿En lo que sabes? ¿En lo que piensas? ¿Es tan banal como eso? ¿O tu fe está puesta en aquel
que es el alfa y el omega, en aquel que no tiene un viso de cambio, porque Él es ayer, Él es hoy, Él es siempre. Puedes depositar tu fe confiadamente en Él. Entonces tu fe está bien respaldada y asegurada. Porque tú puedes tener fe en tu dinero y tienes fe. Y nadie dice que no seas una persona de fe. Pero la fe por fe no vale. Solamente la fe asentada en la persona maravillosa de Cristo Jesús tendrá sus resultados. Y del amor que tenéis a los santos. Esto es algo increíble porque Él ha escuchado de la fe que ellos tienen en Cristo y esta fe se ha traducido ¿en qué? En el amor que se tienen entre ustedes. Porque el amar no es propio del ser humano. No me refiero al amor humano. El amor humano es, estás caminando y lo sientes y luego tienes una discusión y ya no lo sientes. El amor humano es intrascendente, es absurdo y es tonto, banal totalmente. Pero el amor de Dios es el verdadero amor que vale. Es ese amor que a pesar de que la otra persona no merece ser amada, está siendo amada en su totalidad. ¿O acaso no es así como Dios nos ama a nosotros? ¿Quién de nosotros merece el amor de Dios? ¿Quién puede decir, este fin de semana me he portado tan bien que realmente Dios me debe estar pero reamando? ¿Sí? Creo que nadie, la verdad. ¿Sí? Porque todos nosotros, tú y yo, somos pecadores. Él ha decidido amarnos. Él ha decidido por gracia darnos lo que no merecemos. Porque si nos diera lo que merecemos, ni tú ni yo estaríamos aquí realmente. Y luego de que habla todo esto, Él habla acerca de nuestra esperanza. ¿Y dónde reposa esa esperanza? Versículo 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Él está hablando acerca del Evangelio y lo que está diciendo es aquí, primero, nosotros soportamos todas estas pruebas, nosotros soportamos lo que tenemos que vivir, nosotros estamos poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, porque si nuestra mirada no está puesta en Él, nos extraviaremos, dice. Pero sabemos que si bien es cierto, somos pecadores, porque el que dice que no es pecador, lo hace mentiroso a Él. Entonces, tú y yo somos pecadores. Nuestra naturaleza es ser pecadores. Entonces uno puede decir, entonces en esta vida, ¿qué me espera? Soy un pecador, pobre de mí, desgraciado de mí. Es lo que decía el apóstol Pablo. Pero Pablo nos recuerda, hay una esperanza. Si esta vida por la verdad tiene 70, 80, 90 años los más robustos, esta vida tiene caducidad. Esta vida se va a acabar. Pero la vida venidera, aquella en la cual moraremos en la presencia de nuestro Dios y Salvador, será eterno. Eso es lo que nos está diciendo. Si bien es cierto, las pruebas es difícil de soportarlas, pero dice, es por un corto periodo de tiempo. Porque estas pruebas, a la verdad, lo que hacen es transformarte a ti y a mí más y más a la imagen del varón perfecto en Cristo Jesús. Porque la vida cristiana no es que tú llegas al cristianismo y todos los problemas desaparecen. La vida cristiana en el diario vivir, ¿en qué se diferencia a la vida de alguien que está afuera y no conoce a Cristo? La verdad, en problemas no se diferencia en nada, casi tenemos los mismos problemas. Tal vez no tendremos ese problema de luchar con que
llega el cónyuge a las 3 de la mañana borracho y ahora ¿quién hace dormir al borracho? Gracias a Dios, creo que eso no pasa en los hogares cristianos. Pero problemas económicos, yo creo que los hogares cristianos como los del mundano tienen problemas económicos. Problemas de salud, tanto los hogares cristianos como los hogares no cristianos tienen problemas de salud. De obediencia de los hijos, hey, tanto cristianos como gente afuera tienen problema de obediencia con los hijos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es cómo respondemos a esas situaciones. Podemos responder con nuestra sabiduría, podemos responder con nuestro conocimiento, con lo que yo aprendí de mis padres, o puedo aprender a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida, mostrándome la verdad de la palabra. ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondo cuando figurativamente soy abofeteado? Lo lógico es le devuelvo otra igual. Eso es lo que dice nuestro gobierno con respecto a la violencia. Hay violencia, armémonos todos y vivamos en más violencia. Ese es el pensamiento humano. La palabra de Dios, ¿qué nos está diciendo? Soporta. No estoy diciendo soportemos todo lo que está pasando ahora. Tal vez la comparación no tiene que ver. Pero la verdad es que soportemos. Soportémonos unos a otros. A tu prójimo. A tu hermano. Porque la carta a los Colosenses, si bien es cierto, es una carta para corregir doctrina, pero también es una carta que nos muestra mucho cómo es vivir la vida en la iglesia, como hermanos, amándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros, ¿sí? Honrándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros. Es parte de lo que debe ser la vida cristiana en la iglesia. Y todo esto, ¿por qué? Porque la palabra verdadera, y eso lo vuelve a ratificar Pablo. Yo sé que están escuchando la palabra, pero deben escuchar la verdadera palabra. No solamente se trata de escuchar sonidos, sino de escuchar la verdadera palabra, la que nos mueve a la esperanza de que en esta vida tendremos aflicción, pero en la vida venidera tendremos paz para con Dios. Y luego dice que ha llegado hasta vosotros, está hablando del Evangelio, así como a todo el mundo. La expansión del Evangelio se hace a través de ¿quién? A través de nosotros, hermanos. Si bien es cierto, aquí la palabra había llevado a través de Epafras, tú puedes ser el Epafras hoy en nuestro tiempo. Porque si hoy estás escuchando el mensaje del Evangelio, un mensaje de salvación, es necesario que este mensaje de salvación alguien más lo escuche. ¿Y cómo lo va a escuchar? Si no hay quien les predique, si no hay quien les hable. Tú hoy estás aquí es porque alguien te habló. Porque su fe hizo bulla, hizo sonido. Necesitamos que nuestra fe haga más bulla y más sonido. No que sea nada más repetir mantras evangélicos, no, sino que nuestra boca y nuestras obras vayan de común acuerdo glorificando a nuestro Dios. Y dice, y lleva fruto y crece en vosotros. Si Pablo está hablando de los colosenses sin conocerlos, es porque hay un fruto que fue evidente. Y algo curioso del fruto es que aquel que produce el fruto nunca es beneficiario del fruto. ¿Qué quiere decir eso? Nunca verás a un árbol de naranjas comiendo de sus propias naranjas. Nunca verás a un árbol de mango comiendo de sus propios mangos. Serán otros quienes serán llamados por ese fruto que está ahí mostrándose en ese árbol. Serán ellos los que vendrán y tomarán. Y eso es maravilloso porque eso es el cristianismo. El cristianismo no tiene que ver con que tú te sientas realizado. El cristianismo no tiene que ver con las bendiciones que tú acumulas.
El cristianismo tiene que ver con tu vida al servicio de otros. Con eso tiene que ver mucho. Porque cuando Jesucristo vino y dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar ejemplo. No solamente vine a servir, sino a mostrarles cómo se sirve. ¿Y cómo se sirve? Privándose a uno para que los otros tengan. Él se privó a su propia vida para que nosotros no nos falte de su salvación. Y esa es la forma como deberíamos vivir, quitando todo egoísmo. Pero el egoísmo es parte de nuestra naturaleza. Por eso necesitamos que a través de su gracia seamos conmovidos y transformados para que ese egoísmo ya no sea parte de nuestra vida. Porque ¿por qué discuten los esposos? Por egoísmo. ¿O acaso las peleas no son, es que tú no haces esto, es que tú no me haces feliz, es que tú no has hecho las cosas como yo pienso que se deben haber hecho? Y a los hijos les decimos de igual manera, es que deberías hacer así porque yo creo que se debe hacer así. Porque estamos tan envueltos en nuestro propio mundo que no estamos buscando el beneficio de los otros, sino cómo los otros nos pueden hacer felices a nosotros, cómo pueden darnos beneficios a nosotros. Y esa no es la manera. Demos frutos que bendigan a otros, que otros se acerquen y tomen de esos frutos para que finalmente te puedan decir, ¿y cómo hago para yo también dar este fruto? Y tú ahí puedas llevarlos a la piedra angular sobre la cual se fundamenta tu fe, a Cristo Jesús nuestro Señor. Porque Él al final no ha venido a recomponer matrimonios, no ha venido a sanar economías o que los enfermos no tengan enfermedades. Eso es aquello que es un extra. Pero la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, para que sea hecha la justicia en ti, tú necesitas tener su gracia, para que esa gracia te dé paz, y al tener paz tú puedas ser un hijo de Dios. Todo este mensaje introductorio de Pablo está orientado hacia eso. ¿Dónde está tu identidad? ¿Cómo está tu relación con los demás? Y si ya te diste cuenta que las dos cosas están débiles, entonces te da el fundamento de cómo es la única forma de que tú puedas tener identidad y que estar bien con los demás, es solamente a través de la gracia de Cristo Jesús en tu vida. Por tanto, necesitas buscar esa gracia. Si hoy tú te estás dando cuenta a través de este mensaje que te falta en tu vida cristiana, desarrollar lo que has sido llamado a hacer, porque no solamente has sido llamado a ser salvo, no porque no sea suficiente, debería ser más que suficiente para que nuestras vidas sean transformadas. Pero la salvación es solamente la entrada, porque tú has sido llamado a ser embajador de Dios en esta tierra. Con esa seguridad que Pablo está diciendo, Pablo, apóstol por la gracia de Dios. Tú puedes decir, no sé, Juan, hijo de Dios, por su gracia, y poderlo mantener sin que caigas en el escarnio y la burla de alguien. ¿Por qué? Porque tus frutos son tan buenos que dices, sí, es evidente de que tú eres un hijo de Dios. A mí me encantaría. A mí me gustaría que alguien como Pablo pudiera hablar de esta manera sobre mí. ¡Hey, seamos más honestos! A mí me gustaría que cualquiera de ustedes pudiera hablar de mí de esa manera. ¿No te gustaría lo propio de tus hermanos? Que tus hermanos puedan decir, wow, fulanito, fulanita, santa y fiel, o santo y fiel, hermano en Cristo. Y no, pucha, sí, yo soy cristiano, pero no me llevo con los cristianos porque son tramposísimos. ¿No es cierto que se oye muy feo? Y no debería ser así.
Esta carta a los Colosenses en esta primera parte lo que hace es darnos un sacudón. Tal como Pablo quiso hacerlo con ellos, diciendo, miren, yo sé que son fieles, yo sé que son santos, yo oro por ustedes y yo sé que están en buen rumbo, pero necesitas vivir acorde a eso. He escuchado de tus buenos frutos, manténlos, cuídalos, porque hay tiempos difíciles. Y vamos a ver cómo a los colosenses les vinieron tiempos difíciles. Y por eso Pablo necesita hablarles de esta manera. Versículos 7 y 8 y terminamos. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Es hermoso que en el cristianismo no hay una pirámide a la cual ascender. No se trata de, comienzo siendo un recién convertido y algún día llegaré acá a ser un tremendo pastor. No existe eso. En el cristianismo, cuando tú has entendido estas verdades bíblicas, tú te das cuenta que cada uno es nada más un consiervo. Tú te das cuenta que en Cristo es tan importante aquel que limpia las sillas o barre este lugar para que hoy estemos reunidos como el que está predicando. Es tan importante el que te da el saludo de bienvenida como el que te da los anuncios al final del servicio. Y eso es lo que Pablo está diciendo con respecto a Epafras. Epafras es comparado con Pablo es un wherever, es un cualquiera. Pablo ha escrito más del 50% del Nuevo Testamento. Pablo es Pablo. Y Pablo lo llama consiervo, ministro de Dios. No está diciendo yo soy el apóstol y ahí les envié, pero a la final yo soy quien lo... No existe esas cosas. En el cristianismo no puede haber eso. Cada uno de nosotros tiene un llamado diferente, pero cada uno de nosotros necesita la misma gracia y la misma misericordia de Dios para ser salvo. Aquí no hay nadie que usted está más cerquita del cielo, usted está más cerquita de Dios. Bueno, acércate porque el mismo mediador tienes tú que yo, a Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Y eso es lo que Pablo da a notar. Mi consiervo amado, ministro fiel de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Toda esta introducción habla acerca de testimonio. ¿Sabes quién eres? Sí, demuéstralo. Eso es lo que dice Colosenses. ¿Sabes quién eres? Demuéstralo. Vive de esa forma. De resto, no te engañes. No te engañes. No digas soy un hijo de Dios cuando estás en la iglesia y cuando sales de este lugar eres el mismo hijo de Satanás. No puede ser así. El único que se engaña eres tú, porque la misma palabra de Dios dice, nadie puede engañar a Dios. Nadie. El único que se engaña viviendo una doble vida es uno mismo. Y no hay peor cosa que engañarse uno mismo. No hay peor cosa que uno estar diciendo, sí, yo soy salvo, yo soy cristiano, yo creo en Dios, cuando mi vida no está reflejando eso. Cuando mi forma de hablar, mi forma de comportarme, mi forma de vivir no refleja eso. Que si en realidad eres un hijo de Dios, tu Padre pueda estar satisfecho y pueda decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pongámonos de pie, por favor.